autoridad que Dios tiene también tiene compasión. En el versículo 29 dice que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Siempre estaban los cuatro con el Señor. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, le tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Fíjense este poder que tiene Dios, la autoridad de Jesús. Bueno, eran las primeras horas de la tarde, ya vamos en las 24 horas avanzando, ya vamos por la tarde. Entonces vienen a la casa, ¿verdad?, de los hermanos. Marcos enfatiza esta compasión que movió a Jesús. Jesús tomó la iniciativa, se acercó a ella, ¿sí? Porque aquí no dice, oye, sánala, aquí no dice en la palabra, sánala, repréndela, levántala, resucítala, no, aquí dice, ¿no?, que le hablaron de ella, Entonces, aquí Dios, en esa compasión, Jesús tomó la iniciativa, se acercó a ella, puso su mano sobre la mujer y dice que la fiebre desapareció por la autoridad que tiene el Señor. Ella se levantó y le sirvió a los que estaban ahí en gratitud. Entonces, ¿qué actitud tienes tú cuando el Señor hace algo en tu vida? Es agradecimiento. Entonces, por eso venimos, por eso aprendemos, por eso estamos aquí, por agradecimiento de todo lo que Dios hizo. Tal vez nos tocó, nos sanó, nos levantó, nos liberó, no sé cuál sea tu caso, pero por agradecimiento. Dice que estaba levantada, pero le servía. ¿A quién? A Jesús y a todos los que estaban ahí. Entonces, ¿qué provoca en tu vida lo que Dios hace en ti? Provoca servir, provoca gratitud, provoca esa devoción al Señor, ¿no? El agradecimiento. Otra señal que vemos aquí, del versículo 32 al 34, nuestra Biblia dice, muchos sanados al ponerse el sol. Ya vamos al ponerse el sol, vamos avanzando en las 24 horas del día. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y también no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, esta es otra señal de la autoridad del Señor. Este relato es en la noche, en Capernaum seguimos. Esta era una ciudad floreciente cerca del lago y la ciudad más grande de todas de ahí. Era donde Jesús tenía su hogar también. La gente le llevaba a los enfermos y a los endemoniados. ¿Por qué? Porque ya habían corrido la voz de lo que había hecho con la suegra de Pedro y habían ya comentado lo que habían hecho en la sinagoga. Entonces se corre el rumor y le traen a Jesús. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando das un testimonio a una persona? Oye, es que Jesús me sanó, es que Jesús me liberó, es que Jesús cambió mi vida. También nosotros seguimos, ¿verdad?, compartiendo. Jesús les decía a los que sanaban que no le dijeran a nadie, ¿verdad? Pues las multitudes que le seguían le podían impedir ir a otras ciudades. Cuando Jesús les decía que no dijera, era porque él sabía esto, que se iban a venir todos sobre él, y entonces él tenía otro propósito. Su propósito era ir y predicar la palabra de Dios. Entonces, a Jesús lo que realmente le interesa, enfatiza continuamente, es la sanidad del espíritu y del hombre. Al acabar con la amargura, la hostilidad, la lujuria, la ira, la preocupación, la ansiedad, y etcétera, ¿no? Dios conoce al ser humano. ¿Por qué? Porque él tiene comunión con el Padre. Y el Padre le dice, ¿no? Este es mi hijo y está en esta condición. Entonces, a él le interesa primeramente tu sanidad interior para poder dejar obrar al Señor en tu vida. Y aquí está citando como Juan el Bautista, ¿no? Vengan, arrepiéntanse. ¿De qué? De todas estas citas que están en tu libro, en tu manual, como referencia, pero hay muchos más. También Dios quiere que seamos libres de todas esas cosas negativas y malas. La sanidad del espíritu es algo permanente en el Señor. No es, fui al evento y fui sano, no. Tú tienes que tener una vida continua. ¿Qué es lo que limpia? Dice el joven, ¿con qué va a limpiar su camino? Con guardar su palabra. Y nosotros, guardando la palabra de Dios, entonces, recuerden que esto es como esa agua purificadora que quita todos esos pensamientos que el mundo derrama sobre de ti, y entonces te hace libre, te va limpiando, te va haciendo permanecer. Otra señal está en el versículo del 35 al 39. Aquí dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba.
Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Este es su propósito del Señor. Para esto he venido, para llevar el mensaje. Hoy estamos viendo las buenas nuevas de salvación. Él también traía esas buenas noticias. Bueno, aquí en estos versículos, hermanitos, ahí en tu cuaderno, que es ir apuntando qué vemos en estos versículos, Marcos nos ofrece el relato final de las 24 horas, las más importantes, hermanos. Yo creo que a mí me resaltó mucho esto, pero bueno, dice, Marcos nos dice que de mañana, aún de madrugada, Jesús se fue a un lugar desierto y una vez ahí estando a solas, se puso a orar. Los discípulos le interrumpieron y aquí es donde Jesús les revela el punto central y la importancia de su oración. ¿Cuál es la sustancia de esa oración que tenía ahí? Su oración era que se abriesen las puertas, que los corazones estuvieran dispuestos en los pueblos y ciudades a los que él iría después, para que predique también ahí, porque para esto he venido, lo cita la palabra. Y si nos deja claro la búsqueda de la dirección del Padre y nos muestra que la autoridad que tenía no procedía de él, esta enseñanza está en las Escrituras y no cambia. Este es el proceso, hermanos. Cuando Jesús se apartaba a orar. ¿Para qué? Para pedir dirección del Padre. Y él estaba pidiendo, Señor, ábreme las puertas de estas ciudades a donde tú me vas a enviar. Porque les decía que él ya estaba revestido de poder, porque él, al momento de venir ante Juan el Bautista, se abrió el cielo y oyó la voz del Padre. Entonces Jesús oía la voz del Padre, estaba en comunión con el Padre, y de esa manera, de esa dependencia de Dios, es como él podía hacer las señales, los prodigios que hizo, cómo podía liberar al demonio, cómo él podía ver la condición humana. Entonces esta es otra señal, y nosotros, hermanos, tenemos que tener comunión con el Padre, comunión con Jesús, estar con el Espíritu Santo, escuchando cuál es la dirección. Ayer, por ejemplo, en la velada, tenemos esos periodos de velada, y al final, cuando tú escuchas la voz del siervo, porque él es al que se le delega la autoridad, ves todo ese panorama, toda esa ampliación que Dios tiene para mí es Nextlalpan. Y sí, pasaban mis hermanos orando, pero a él se le ha delegado ese ensanchamiento de la visión, para dónde vamos, porque a él se les está diciendo, se le está dictando qué vamos a hacer, para dónde vamos, qué métodos vamos a usar para traer las almas. Entonces, ese es nuestro ruego, hermanos, que tú tengas esa dependencia para que se abran puertas para predicar la palabra. Muchas veces estamos pidiendo para que yo tenga la tabla, para que yo tenga un carro. No, hermanos, tienes que pedirle al Señor dirección para ver qué es lo que Él quiere que hagas en este tiempo, en esta nación, en este municipio de Nextlalpan, ahí donde tú vives, en la colonia que tú vives, en la calle que tú vives. Jesús enfatiza que aprendemos a actuar como Él. Las exigencias normales de la vida y el poder para afrontarlas deben venir de nuestra confianza en Él, obrando en nosotros. Este es el secreto de la vida cristiana. El poder le es concedido a los que le siguen y lo obedecen. Hermanos, ¿tú cómo quieres poder y autoridad? Si estamos hablando desde el principio que necesitamos una vida de sujeción, una vida sometida a la palabra de Dios. Si el pastor dice, ven, tengo que ir, sí, hermanos, tenemos dolores, tenemos esto, tenemos lo otro, todos los tenemos, a menos que estemos muy, muy, muy graves, o que tenemos que ir al doctor, pues bueno, ahí estamos en esas disyuntivas, pero también avisamos, pastor, no voy a poder ir, y en cuanto pueda me incorporo otra vez. Pero dejamos de lado muchas cosas. Entonces, aquí está la vida cristiana. El poder les concede el Señor a los que le siguen y a los que lo obedecen. Entonces, ¿ustedes a quién están siguiendo? ¿A quiénes están obedeciendo? ¿Al mundo, la corriente, a un club de congregantes? No, nosotros estamos siguiendo a Jesús, estamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, esa es la gran diferencia de un discípulo del Señor. Entonces, tenemos que ver quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Entonces, busca la palabra de Dios, busca los principios y di, Señor, muéstrame qué es un hijo de Dios, qué no es un hijo de Dios, y de ahí tu vida va a ser diferente, porque tú lo vas a aplicar en tu vida. ¿Tú quieres ser hijo de Dios? Pues busca los principios: obediencia, seguidor de Jesús
Y entonces también una acción, también no nada más son las palabras, no, tengo una chulada de pastor, tengo una chulada de congregación, pero no es parte de, no, Jesús hizo esto en mi vida, pero ya pasó, ¿qué sigue haciendo hoy? ¿Hoy qué hizo en tu vida? Nos dio la vida otra vez, nos tiene que ir respirando. Jesús se apartó al monte a orar en la profunda comunión con el Padre. El poder del Espíritu de Dios en Jesús lo dirige a todas aquellas ciudades, pueblos, y para que no hubiese ningún impedimento. Entonces aquí es la profunda comunión. ¿Cómo es tu comunión con el Padre? O sea, Jesús estaba cansado, ¿a poco no tenía las multitudes y venía uno y venía el otro y así? Igual tú tienes a lo mejor 10 hijos y viene uno, viene el otro, y tienes un negocio y vienen miles de personas y te cansas y te agotas. Tu vida a lo mejor es muy así activa, pero tienes que descansar en el Padre, tienes que buscar al Padre y buscar la dirección y buscar esa ayuda del Padre. Y entonces ahí es donde se te abren las puertas, ahí es donde Dios te levanta y estamos aquí para hacer la obra que Él nos encomendó. Tenemos las cosas planeadas, arregladas, estructuradas y demasiado organizadas de tal manera que apenas permitimos a Dios actuar. Tú sabes qué vas a hacer hoy, me levanto, hago de desayunar, hago de comer. Todo eso lo dices, pero nunca dijiste, hoy me levanté a orar, hoy me levanté a postrarme de mañana, de madrugada. Quiero que me hables, quiero que me digas por qué quieres que ore, quiero que me hagas crecer en tu palabra, quiero que me uses para salvar una vida hoy, Señor. Todo eso no, ya voy a hacer de comer, y ya me fui a la escuela, y ya regresé, y ya pagué, y entonces todo eso está ya programado en tu vida, pero hoy tienes que tomar la decisión de actuar como Jesús. Buscar primero al Padre, buscar la dirección y después lo que tengas que hacer. 5 minutos, 10 minutos en tu vida hace la diferencia, porque cada día el Señor te va a anhelar más, cada día te va a llevar más a su presencia. Ay, como decía anoche nuestro pastor, decía, yo aprendí a orar. Yo oraba poquito, y ahora oro en todo tiempo, voy caminando, voy haciendo, me están hablando, me están diciendo, aunque estemos cotorreando, le está diciendo, ¿qué hago, Señor? ¿Qué le digo? ¿Qué le pregunto? ¿A dónde vamos? Ya me voy, ya me quedo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Aún aquí en la clase, Señor, estoy aprendiendo esta enseñanza, pero ¿qué más me quieres enseñar? ¿Qué más voy a aprender? ¿Qué voy a aplicar? Y es que, desgraciadamente, estamos metidos en un círculo, Paz, en donde estamos metidos en un círculo en donde de verdad estamos en ese afán y no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta que la palabra de Dios dice que cuando nosotros tenemos esas circunstancias, tenemos que venir a Él, dejar nuestras cargas, que Él las tome, y de verdad, pero eso es muy importante. Hemos recibido enseñanza tras enseñanza. La verdad es de que muchas veces, la mayoría, venimos indispuestos, venimos con la tarea de la casa, de los hijos, del trabajo, y a Dios lo dejamos al último, cuando debería de ser, como dice, por primero, porque cuando lo ponemos por primero, sabemos que Él obra. No permitimos que Dios sea Dios en nuestra vida. Y cuando permitimos eso, de verdad sí hay un cambio radical completo. Pues nuestra aflicción, nuestra situación es muy ligera, muy leve, o sea, Él siempre nos da la salida en el fondo, ¿no? Y cuando le obedecemos, podemos ver ese cambio, ese fruto en nuestras vidas. En nuestra vida. Y es cada familia tiene que hacer esos cambios, porque somos diferentes, somos unos poquitos, unos somos muchos, unos tenemos bebés, otros tenemos ya más grandes, otros ya tienen hijos casados. Entonces, esas son las diferencias. Gracias, hijo. Sí. Esas son las diferencias en nuestros puntos de partida, pero siempre el primer lugar es para el Señor. Sí, hoy estamos aprendiendo que Jesús dejaba todo, ya había cumplido con sus labores, ya había hecho, pero era la voluntad del Padre. O sea, recordemos que todo lo que Él iba haciendo siempre era la voluntad del Padre. Entonces, sí tenemos una responsabilidad de trabajar, tenemos responsabilidad de estudiar los más jóvenes, tenemos responsabilidad de tener una casa limpia todos, en esas ocupaciones y por la comida, todo eso lo sabe el Señor. Por eso les estoy hablando que el Señor conoce la humanidad, pero también cuánto tú les des. Entonces, no les estoy diciendo que se pasen las horas y dejen su tiradero, que no le des de comer al esposo, o sea, no, hermanos, eso no es Cristo, pero Cristo sí te da el tiempo para tener tu casa en orden, para preparar la comida, para hacer, bueno, cada quien sus cosas, ¿no? Pero Dios te da el tiempo, y en ese tiempo, en eso que tú le diste a Él, que le entregaste a Él, Él se glorifica, Él se agrada, y Él dice, este es mi hijo, está aprendiendo, y entonces tú vas a crecer, pero empiezas a ceder de tu vida, empiezas a ceder ese tiempo, entonces haces ese cambio y se va haciendo un hábito en tu vida. Y también bueno,
ahorita que dice este tema, también este libro de Josué, que va pegando un poquito con las clases, ¿no? Pues luego los pueden estudiar la parte. Estaba haciendo ayer mi tarea y decía el manual que muchas veces no tenemos el hábito de buscar al Señor en madrugada. Dice que porque cuando le buscamos en madrugada no hay distracciones, no hay, por ejemplo, que el esposo va a querer decir, ay, dame desayunar o el bebé va a venir y va a llorar, sino que le busquemos de madrugada, porque si no hacemos eso, dice que no hay alimento espiritual y que no tenemos una palabra durante el día, ya que en todo el día pasan muchas cosas. Y dice, ¿cómo quieres que tu vida esté correcta delante de Dios si primero no vamos y buscamos al Señor? Dice, y lo que decía el hermano, si después de eso tú no haces eso, tu vida va a vivir afanada. Y dice, ya vas a servir al Señor, pero ya no vas a ver el ministerio como un deleite, sino como una carga. ¿Por qué? Porque estás dedicando más tiempo a los afanes que a buscar primeramente a Dios. Y Dios te da todo, o sea, esas 24 horas del día hay gente que dice, no me alcanzan, sí te alcanzan. Te alcanzan hasta ir a visitar al enfermo, te alcanza hasta ir a levantar al hermano que está caído, te alcanza para en tu trabajo, Dios te abre un momento puertas para que estés compartiendo, ¿no? En donde tú estás. Entonces tú dices, estoy haciendo esto, pero el Señor me puso un alma y la otra y así. Entonces esa es nuestra vida en Cristo, la relación con el Padre. Rápidamente, y de verdad que es hermoso, porque ahorita que yo me senté muy mal, que me marqué, y me decía mi esposa, no, vamos al instituto, vamos al doctor, porque me sentía muy mal desde ayer. Digo, mi esposa me quiso hacer fuerte, pero de verdad que yo estuve aquí porque tenía una cita con el Señor, y sabe Dios que quiero aprender, porque por sí digo, no retengo y luego dejo, la verdad es que se enfría uno, o sea, pierde uno la secuencia, ¿no? Entonces me decía, vino a mi mente cuando fui a ver, es una película que pusieron cuando le azotan a Jesucristo, y así rápidamente a mi mente vino cuando lo están lacerando, que ya estaba bien demolido. Entonces a mi mente eso me quebrantó y le dije a mi esposa, no, ¿sabes qué? Yo voy a ir. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque no es nada comparado con lo que pasó en Jesucristo. Y ahí me mostraba, me dejaba ver el Señor, que yo tengo que ser esforzado. Si Él se levantó y continuó para que se cumpliera el propósito, yo por qué con ese dolorcito o ese malestar no levantarme e irme. Entonces, sí es hermoso, fue uno de los cuentos. Y aquí está nuestra bendición. Y vamos a ver el tema que sigue, que es el que sana las dolencias. Entonces, ¿por qué estamos aquí, no? Pues Dios tiene una palabra para nuestra vida. Y vamos a ver en el mismo capítulo 1, pero ahora vamos a ver el versículo 40 y vamos a ver el capítulo 2, el versículo 12. Entonces lo vamos a leer. ¿Quién quiere leer el 40 y quién el 12? Del 2. ¿De qué? Marcos 1:40 hasta el 45. Vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Y el 2:12? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bueno, vamos a ver aquí cómo Dios sanó a un leproso, y esta historia no la sabemos. Jesús sana a un paralítico, aquel que lo trajeron sus amigos, 4 amigos, el paralítico, y lo metieron por el techo. Entonces, estas dos historias las vamos a ver hoy. Entonces, pon tus ojos en esa historia, haz tus anotaciones que tengas que anotar, porque Dios va a resaltarte lo que no podemos ver a veces entre líneas. Entonces, vamos a ver también
el que sana las dolencias. Entonces Jesús es un siervo, Jesús es el siervo con autoridad y ahora Jesús sana las dolencias. Entonces Marcos 1:40 ya lo leímos y el capítulo 2:12 dice, como podemos ver, la sección anterior vimos la autoridad del siervo, la autoridad que ejerció Jesús, y también mandó a sus discípulos que lo siguiesen y lo siguieron. Mandó a los espíritus inmundos y ellos le obedecieron. Y mandó a la fiebre que se desapareciera y lo hizo. Entonces, esta es la autoridad del siervo. ¿Cómo se ejerce la autoridad, verdad? Que él dice y se hace. Entonces, si tú, hermano, quieres tener poder y autoridad de la parte de la palabra de Dios, necesitamos ser revestidos de la palabra de Dios, tener comunión con Dios, para que cuando en tu casa digas, se haga. Porque ayer nos decía eso el pastor en la noche en la velada. Hermanos, yo salgo convencido de que en esta noche, en esta casita, humilde casita, en estos humildes hermanos y en medio de nosotros está la presencia del Espíritu Santo, y que la palabra que tú vengas y le digas a Dios, a ti y al pastor y a cada uno de los casos, Dios nos escuchó. Entonces, y que también lo que tú le declares al Señor, que no es decretos como hoy estamos viendo las influencias en el internet, que no es arrebato, o sea, eso no es, y ahorita lo vamos a ver más adelante, sino que simplemente esta palabra entendida en tu corazón, dando fruto para declaración en tu vida, confiesas con fe y con convicción, con confianza la dices, creas que va a pasar, porque Jesús lo hacía. O sea, el Señor le daba la palabra, él sentía que la oración que él levantaba al Padre iba a tener un fruto en lo que él hiciera en ese día, y entonces se abría esto, ¿no? Lo seguían, las personas, ven, sígueme, lo seguían. Déjalo, lo dejaba. Sé libre de la fiebre y la fiebre cesaba. Entonces tenemos que tener eso, porque a veces, muchas veces no tenemos, nuestras oraciones tienen estorbo, pues tenemos que ver nuestra vida, por eso estamos aquí aprendiendo, escudriñando, hermano, y entonces vamos a tener dependencia de Dios, y como les decía, lo que Él diga, eso es lo que se va a hacer. Bueno, la siguiente división aparece del capítulo 1:40 hasta el capítulo 3, vamos a ver la siguiente división del libro de Marcos. El capítulo 3 hasta el versículo 6, esta es otra división. El tema de esta división es el conocimiento de la humanidad que tenía Jesús. Entonces, desde este capítulo 1, versículo 40, hasta el capítulo 3, versículo 6, en todas las enseñanzas que tú leas a partir de hoy, tienes que tomar en cuenta que es el conocimiento de la humanidad que tenía Jesús. Entonces, cuando tú empieces a leer esto, vas a decir, Jesús estaba convencido, conociendo a la humanidad. ¿A quién se estaba dirigiendo? En este caso, se dirigió al leproso y se dirigió al paralítico, pero lo conocía. Bueno, en Juan 2:23, aquí vamos a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 2, el versículo 23. Aquí dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Bueno, Jesús conoce quiénes somos, porque aquí dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Entonces aquí había muchos. Sí, entonces Jesús conoce a las personas, tienes que tener ese entendimiento. Jesús conoce a todos. Hoy he estado observando últimamente a mi pastor, y de verdad, hermanos, a veces tú lo ves sentadito en una reunión y él está ahí, está observando, o a veces está leyendo la palabra, está haciendo otras cosas y parece que no nos está viendo, parece que pues está ahí nada más haciendo otras cosas, pero sí nos conoce a cada uno, hermano, y él sabe cada uno nuestra necesidad, tiene esta bendita dirección del Señor. Y entonces, Él sabe cuando tú vienes con una circunstancia, porque nos está observando todos los días, y ayer lo dijo en la noche en la oración. Yo te doy gracias por esta iglesia y porque me dejas orar por esta iglesia. Entonces, que tiene comunión con el Padre, y esa comunión con el Padre le habla de cada uno de nosotros. Entonces, eso hacía también Jesús. Jesús conoce cómo somos y por qué nos comportamos como lo hacemos. Así lo hace el siervo de Dios, porque Él tiene comunión con el Señor. Entonces, ¿sabe por qué nos comportamos así? ¿Por qué hacemos berrinche? ¿Por qué no venimos? Todo eso lo sabe. Entonces, Jesús también. Jesús conocía a todas las personas, a todos los que estaban cerca, se le acercaban a Él.
Juan 1, 43 al 51, vamos a leer ahí en nuestro evangelio. Juan 1, 43 al 51, ¿quién me quiere ayudar a leerlo? Juan 1, 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ve y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi y debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores de estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ajá, entonces Jesús conoce a todas las personas. Y aquí en el 48 le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Cristo le dijo, ¿de dónde? Entonces, Dios sí te conoce. Dios sí sabe, ¿no? Todo. A nosotros se nos olvida por todo eso que decíamos ahorita. Te envuelves en este mundial y el Señor sabe qué estás haciendo cuando no está papá, cuando no está mamá. Sabe que estás viendo en el Face como mujercita, el varón sabe si está deleitándose en otras cosas que no son las del Señor. Entonces, a cada uno nos conoce el Señor. Y ahí en Juan 3, 1 al 3, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer? 3, capítulo 3, versículo 1 al 3. Amén. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ajá, entonces aquí también Jesús, ¿verdad? De noche le dijo, y entonces también conocía a Nicodemo el Señor, ¿no? Juan 4, 17 al 18, ¿quién lo quiere leer? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ajá, entonces aquí vemos la historia de Jesús y la mujer samaritana y cómo le dice el Señor, o sea, oye, ¿dónde está tu marido? ¿Y qué le vas a decir al Señor? O sea, el Señor sí te conoce, sí sabe tu vida, o sea, tienes que ver que Jesús conoce la humanidad. ¿Por qué? Por la relación que tiene con el Padre. Entonces, ya, ahorita